Ya estamos en contacto con Liz Kramer, presidenta ejecutiva de la ASOBAN. Liz, gracias por el tiempo como siempre para Canal Pro. Un gusto estar con ustedes, como siempre, a ustedes. Gracias por la oportunidad. Bueno, están trabajando seguro que arduamente en lo que va a ser la primera convención bancaria de nuestro país. Si nos puede brindar detalles de las tareas que están realizando para que esto sea una realidad. Efectivamente, el 7 y 8 de agosto se viene la primera convención bancaria en Paraguay. El año pasado nosotros fuimos sede de la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos. Sí. Fue un éxito rotundo, nos dieron, digamos, felicitaciones por todos lados, éxito en todos los órdenes, y eso nos dio el empuje, el envión para poder, digamos, animarnos a hacer cada año una convención local, un evento que reúna por lo menos una vez al año a los más engranados de la región, internacionalmente también, para abordar los temas que son importantes para nuestro sector. Y así es que este año llevamos adelante la primera convención bancaria desde la SOBAN, 7 y 8 de agosto en el Hotel Sheraton. Y vamos a traer, estamos trayendo a más de 15 expertos internacionales que junto con los locales van a abordar distintos ejes de los que te quiero mencionar, Sí. que hacen a lo que es la actualidad de nuestro sector, del sector financiero. Ujú. Ahora, precisamente, ¿cuáles son los temas que más interesan hoy al sector bancario? Porque eso también es muy importante, es decir, hablar de aquellos desafíos, si bien es bueno hacer un recuento de lo que se logró en el sistema bancario paraguayo en las últimas décadas, también es importante hablar de los desafíos que tienen por delante, Elis. Sin duda, sobre todo para adelante. Yo creo que es importante siempre mirar lo alcanzado, pero más que nada como para impulsarse, porque digamos, las venas de la economía pasan por el sistema financiero y Ujú. uno no puede esperar, tiene que adelantarse y el mundo de hecho está mucho más complejizado, ¿no? Entonces, en esta convención bancaria vamos a estar hablando, por ejemplo, todo un eje va a ser el tema geopolítica. Traemos a Marcos Troijo, un referente internacional del foro, que está en el foro de Davos, del profesor de Columbia, fue presidente del Banco del BRICS, Ujú. para hablarnos de lo que está pasando con las políticas de Trump, digamos, con los bloques, digamos, con los choques comerciales y diplomáticos que se están dando y cómo eso afecta al crédito internacional, a los mercados. Viene también la Fundación Getulio Vargas, Lucas Ferraz, a contarnos y hablarnos sobre cómo está la región, los bloques, las negociaciones de Mercosur y demás, pero al mismo tiempo también sobre ese sello que le da a Paraguay hace rato, o que le mira la Fundación Getulio Vargas, que es el tema del índice de clima de negocios. Sí. Viene Moody's, viene la vicepresidenta de Moody's, que es la agencia que, como sabrán, nos dio la calificación de grado de inversión. Nos viene a hablar específicamente de eso. Así que toda esa es como una mirada internacional. Ujú. Tenemos otro eje, que es el eje de inteligencia artificial. Viene el presidente de la Taiwan Banking Academy a contarnos cómo se está manejando la inteligencia artificial en un mercado tan sofisticado como el de Taiwán. Visa nos trae a dos expertas para hablarnos de cómo, de vuelta, inteligencia artificial aplicada a los medios de pago, cómo se está comportando el mercado, cómo se está comportando el público, digamos, las nuevas generaciones. Eh, Ese es otro segmento enorme, muy relevante, muy importante por todo lo que implica y por sobre todo las inversiones y la seguridad, el tema de ciberseguridad, valga la redundancia. Ahí tenemos 4 expertos internacionales. Uno de ellos es, digamos, palabra mayor en la FEBRABAN de Brasil, en la Federación de Bancos de Brasil, es un directivo de prevención de fraude y antidelito de Itaú. Viene gente de Equifax y de Domus Global a contarnos experiencias de cómo la cultura de toda la cadena, no solo de las entidades financieras, sino de sus clientes, de sus proveedores y de todo el ecosistema, está ya volcado a una mentalidad previsora, antifraude, digamos, para hacer frente a estas modalidades que obviamente transmutan, así como transmuta la tecnología, ¿no? Ujú. Vamos a hablar también sobre sociedad, ambiente, sociedad y gobernanza, que son
son, digamos, líneas que afectan hoy a la tipología de crédito que se dan, son normativas que afectan al crédito internacional que a su vez llegan al crédito final, digamos, normativas en torno a la sustentabilidad. En fin, inteligencia artificial, las fintech y las bancas, cómo nos complementamos, cómo competimos, cuáles son las tendencias, ciberseguridad, normativas. Vamos a estar también contando qué estamos haciendo con distintas dependencias del gobierno, geopolítica. De eso un poco es esta agenda muy fuerte, muy cargada, un día y medio muy intensos, ya con almuerzo incluido, de manera que no perdamos tiempo. Ujú. Así que va a estar bueno. Sí, estoy resumiendo así mentalmente los sectores que mencionó y se podría decir, hablamos de globalidad, tecnología y gestión, elementos que son muy importantes para el trabajo que realiza el sistema financiero de un país. Y usted lo resumía con una frase importante, las venas de la economía pasan por el sistema financiero. Sí, así es. Las venas de la economía pasan por el sistema financiero y este debe estar siempre un paso adelante para poder proveerle al mercado un servicio de intermediación eficiente, Ujú. sin fricciones y acorde con también el resto del mundo, porque obviamente transaccionamos con el mundo, no nos podemos quedar atrás Sí. y eso requiere una inversión constante y permanente. Ujú. En fin, asimismo, como has dicho, normativas, ciberseguridad, tecnología en general, ¿verdad? Sí. Inteligencia artificial, fintech y temas de sociedad, ambiente y gobernanza son los grandes ejes que vamos a abordar en este evento. Ujú. Y ustedes, desde la ASOBAN, ¿cómo ven a nuestro sistema financiero en estos elementos que mencionó, en la globalidad, en la tecnología y en la gestión? Bueno, en términos, Paraguay tiene un sistema financiero sólido hoy por hoy. Sí. Tenemos mucho camino todavía por recorrer en temas de inclusión financiera. Estamos en torno a un 50-51% más o menos si lo comparamos con el PIB, que es una manera de comparación, ¿verdad? Un Ujú. ratio. Otros mercados están en un 70%. ¿Y qué significa eso? Que tenemos mucho espacio todavía para crecer en incluir más gente dentro del sistema. Cuando incluimos a más gente dentro del sistema, hay una mayor formalidad, hay una mayor trazabilidad y hay una mayor seguridad, ¿sí? Ujú. Entonces, en ese, por ejemplo, en ese espacio, por ejemplo, tenemos todavía mucho camino y mucho compromiso público-privado Sí. para poder avanzar hacia eso. En cuanto a tecnología, digamos, estamos desarrollando, el mercado se va complejizando. Hoy estamos ya con un nivel muy alto de automatización en los sistemas de pagos, en lo que es las transacciones, pero eso va a seguir evolucionando. Cada vez van a haber más servicios que el público se va a ir acostumbrando. Hoy ya, qué sé yo, casi no nos manejamos con el efectivo, pero cada vez va a haber más servicios en torno a eso. Y Paraguay está prácticamente a la par en algunos casos, digamos, a la par en algunos casos y en algunos un poquito atrás, pero invirtiendo ya próximamente, digamos, en unos cambios importantes que se van a venir para avanzar en la complejidad de esos servicios. Ujú. Después, por ejemplo, en temas normativos, tenemos un desafío importante de poder cumplir con los temas de Gafilat, Sí. porque este año volvemos a estar siendo monitoreados, obviamente, y al mismo tiempo atender los requerimientos que hay de inversión extranjera, por ejemplo, la apertura de cuentas. Ahí tenemos todavía, digamos, unas fricciones que tenemos que buscar la manera de agilizar, pero al mismo tiempo cumplir. Entonces, hay áreas en las que tenemos desafíos puntuales, otras en las que estamos a la par y en otras en las que Paraguay puede ya hoy, digamos, mostrar pecho, digamos así, de lo que ha avanzado. Ujú. Ahora, mirando la identificación o el nombre del evento, dice primera convención. ¿Qué pasó antes, Liz, que no se dieron las situaciones para que ya se haga un evento de este tipo? Y mencionó la FELABAN, el éxito que tuvo en Paraguay ese evento, y eso tal vez los movió a organizar esta primera convención. Así mismo fue. ASOBAN es la organización del sector financiero más antiguo del Paraguay, tiene Ujú. unos 60 años.
Han habido seguramente que diferentes tipos de encuentros con algún tipo de nominación. Sí. Pero bueno, desde nuestra incorporación y desde una nueva mirada que se dio de 2 años atrás, al haber apostado a traer a la FELABAN aquí, se busca que la SOBAN no solamente sea un referente que atienda las necesidades de sus asociados en términos generales, sino que también se convierta en un foro de discusión, de debate, de interacción con otros sectores de la economía. Ujú. Así que efectivamente, el año pasado tuvimos ese envión y dijimos tenemos que hacerlo. Tal vez se haya hecho antes, en estos 60 años, tal vez con otro nombre, tal vez se haya hecho encuentros, la verdad que no lo sé, Ujú. pero de esta manera sí una especie de congreso bancario, le llaman convención en la mayoría de las jurisdicciones, por eso también adoptamos ese nombre. No descartamos que quitemos algunas conclusiones que se conviertan como parte de una convención. Entonces, a partir de ahora queremos que esto sea, si es posible, un evento anual y que además se extienda en diferentes puntos del año y, por qué no, en otras partes del país también con temas que hacen al territorio. Queremos hacer algo en Ujú. el este, en el sur, en el norte, pero que esta fecha o este evento se convierta en el evento anual del sector financiero, donde abordemos los temas, lo que nos preocupa, lo que se viene, lo que estamos impulsando, y que sea un punto de referencia del estado del arte, digamos, del sistema financiero en Paraguay. Y un evento de estas características, Liz, si bien es nacional, también se convierte en un atractivo internacional. Van a venir invitados especiales. Usted que tuvo su paso importante y destacado también por turismo lo sabe. Y Paraguay hoy en día está, digamos que en el centro de las propuestas de eventos de esta magnitud como un atractivo muy importante. Paraguay tiene condiciones de ser un hub, un centro de distribución de carga de pasajeros, un centro de eventos. Ujú. En el plan de turismo, en el plan maestro de turismo, está hace ya más de 15 años esa vocación natural que tiene nuestra ubicación y ya se veía en ese entonces de la mano de expertos internacionales que nuestra ubicación podía convertirse, y como lo es, en una ventaja comparativa. Y con el tiempo eso se ha confirmado, los diferentes sectores han apostado, el sector deportes, otros sectores empresariales, el propio gobierno ha apostado a traer a Paraguay numerosos eventos internacionales que demuestran o que quitan provecho de esas capacidades y que en todos hemos salido bien parados. De mi conocimiento, en todos siempre salimos con buenos números, buenos resultados. Así que desde nuestro sector también, desde el sector financiero en el que me toca ahora actuar, fue un privilegio para mí poder hacer lo propio el año pasado con la Federación Latinoamericana de Bancos y un gran orgullo porque cuando viene a mucha gente no tiene imagen, y cuando viene se sorprende, se queda gratamente impresionada. Y los números que hablan de Paraguay también son muy favorables a la hora de la organización de eventos, Ujú. por los costos comparativos. Entonces, tenemos hoy ya calidad de hotelería, hay una conectividad, yo Sí. creo que para eventos en torno a las 1.500, 2.000 personas, en términos corporativos estoy hablando. Ese era el rango, para mí, digamos, el más cómodo para lo que es Asunción. Un poquitito más si vamos a abarcar más. Depende Ujú. del tipo y el rubro, ¿verdad? Sí. Pero felicito digamos, al gobierno y a todas las organizaciones que han y se animan a traer eventos, porque quedamos bien parados, tenemos capacidad para hacerlo. Este evento en particular, la convención bancaria, que lo hacemos ahora este año, ya estamos, digamos, implementándolo por primera vez desde acá Ujú. y queremos que crezca. Todas las jurisdicciones más o menos lo tienen, pero es un, por ejemplo, ideal para atraer gente del norte argentino, ¿verdad? Que Ujú. comparten con nosotros Sí. preocupaciones sobre inteligencia artificial o fintech o el tema de ciberseguridad, etcétera. O sea, perfectamente puede ser abierto. Y esto está invitando no solo al sistema bancario general, a la Sí. financiera, a otorgarte crédito dinerario, casas de crédito, casas de bolsa. Vamos a hablar de bolsa, de hecho, también Ujú. en el evento, en el desarrollo del mercado de bolsa. Entonces, en la medida que hagamos bien y hagamos eventos que se van quedando con el tiempo, van creciendo, nosotros le damos ya una apuesta como a Soban
a este evento que queremos que sea nuestra cita anual y a partir de con esto también seguir contribuyendo a esta gran, digamos, meta de convertir a Paraguay en un hub internacional de eventos. Seguimos conversando con la presidenta ejecutiva de la ASOBAN, Liz Kramer. Liz, y antes de la pausa la comprometía a compartir con nuestros televidentes algunos datos de cómo estuvo el semestre, el primer semestre del año para el sistema bancario y financiero de nuestro país. Ustedes tienen datos puntuales y muy importantes siempre para la toma de decisiones, sobre todo de los inversores. Muchas gracias por esa oportunidad también. Voy a compartir algunos datos a mayo, ¿ya? Ujú. Que no sería el semestre completo, pero bueno, es lo que Sí. tenemos actualizado. Y hay algunos indicadores que siempre de alguna manera sirven para la temperatura o para, digamos, lo básico para decir cómo estamos. Ujú. Son depósitos, créditos, morosidad. Exacto. Así que les voy contando un poquito de eso. Los depósitos crecieron con relación al año pasado en un 12,24%. Ujú. Eso está bien, pero es un poquitito por debajo de lo que venía creciendo, ¿sí? Y sigue por un volumen por debajo de créditos. O sea, hay poquitito menos depósitos que Ujú. créditos. Eso no era la misma relación el año pasado. El año pasado había un poco más de depósitos que de créditos. Pero no obstante, sigue en expansión, un 12,24%. Estamos hablando de 21.000, casi 22.000 millones de dólares aproximadamente, ¿sí? Ujú. Entonces, en diciembre la diferencia entre crédito y depósito era 3,5 y ahora es de 2,1% entre una cosa y otra. Entonces, la variación mensual de depósito ha estado en un 0,3% respecto a abril. Sí. Bajó un poquitito de eso, pero repito, sigue siendo una expansión positiva y la cartera en guaraníes y la de dólares crecieron prácticamente al mismo ritmo, 10% y 9% respectivamente, ¿verdad? Ujú. Eso en cuanto a depósitos. En cuanto a créditos, o sea, lo que la gente toma para hacer frente a sus situaciones, a sus sueños, a sus proyectos, Sí. sigue con una expansión del 21% comparativamente con el año pasado. Eso ha sido un incremento que se viene realizando bastante interesantemente. Y los desembolsos son alrededor de los 22.700 millones de dólares de desembolsos a mayo, ¿verdad? Ujú. Entonces, la expansión de la cartera en guaraníes también es superior a la de dólares, eso es casi una constante. Em, los créditos de moneda local son más de la mitad de la cartera y, bueno, un poquito la diferencia obviamente en dólares, ¿verdad? Pero guaraníes más que en dólares. Entonces, en créditos hemos crecido un 21% con relación al año pasado, más en guaraníes que en dólares, sigue estando un poquito por arriba de los depósitos. Ahora, eso es bueno, eso es malo, la gente lo tiene que mirar de la siguiente manera. El tema es la morosidad. La gente que quite Exacto. crédito está bien, o sea, la gente quita créditos para enfrentar de repente un proyecto, para cumplir sus sueños, para diferentes circunstancias. El tema es cómo va pagando ese crédito y en ese sentido el índice de morosidad es el que da un poco el termómetro de eso, ¿no? Y la Ujú. morosidad en mayo cerró al 2,53, levemente por encima de lo que se había registrado en abril, que es 2,48%, Ujú. pero aún por debajo del nivel más alto que hubo el año pasado, que fue de 3,10%. Entonces, en términos interanuales, 9 de los 13 sectores estudiados por el Banco Central redujeron su morosidad Ujú. y 4 tuvieron unos incrementos leves, que fueron industria, servicios personales, servicios y agribusiness. Entonces, ¿es un número razonable? Sí, sigue siendo un número razonable, está dentro de lo manejable. Siempre el consumo suele ser el que más alto tiene el índice de morosidad, pero en términos generales, digamos, de los 13 sectores, 9 han bajado y 4 han subido levemente. Y reitero, la morosidad a mayo está en un 2,53%, ¿verdad? Ujú. Y, Seguramente, sí. ¿me escuchas? Sí, sí, no, la escucho, la escucho. No, y otro indicador que solemos medir o hablar para el tema digamos, de cómo está la economía, el tema de cómo estamos en tarjeta de crédito, Ujú. en cartera, perdón, en la cartera de tarjetas de crédito, digo bien. Su crecimiento contable, el saldo contable ha estado en un crecimiento del 25% interanual, una expansión del 21% que se registró a comienzo del año, ¿verdad?
El parque de las tarjetas se ha estabilizado después que haya habido un incremento muy grande en una emisión el año pasado, pero está, digamos, estabilizada y con un parque que viene creciendo, como dije, en saldo contable de un 25%. Ujú. Entonces, eso en cuanto a tarjetas de crédito, que es otra manera de medir cómo la gente va, de alguna manera, eh, manejando su economía, ¿sí? Y las utilidades de los bancos, que siempre es un tema que yo suelo decir, a ver, yo no conozco un sector de la economía que esté tan regulado y el que se sepa tanto como el sector financiero. Nosotros no Ujú. sabemos de otros sectores cuánto ganan, cuánto pierden, qué vendieron, qué perdieron, qué... Solamente el sector financiero, bancario, se tiene este nivel de detalle y por eso se tiene también el nivel de las utilidades. Y Ujú. para mí eso es sano, primero porque uno va a querer poner su dinero en un banco que gana plata, no en un banco que pierde, ¿verdad? Es- Entonces, a medida que los bancos se fortalecen y crecen, son más capaces de otorgar mejores créditos, de competir entre sí por otorgar herramientas más competitivas y al mismo tiempo resguardar mejor el ahorro, el dinero de los ahorristas. Ujú. Entonces, en ese sentido, las utilidades de los bancos siguen siendo, a pesar digamos, de la alta inversión que hacen, es uno de los sectores más competitivos, de mayor inversión en tecnología, sumamente regulados. Entonces, realmente es impactante cómo pueden ser eficientes y tener utilidades que permitan a su vez fortalecer al sistema, ¿verdad? Entonces, ha habido un incremento a mayo de este año, podemos hablar de un incremento en utilidades de un 9% con relación, en términos general de la plaza, ¿no? Ujú. Con relación al año anterior de todo el sistema. Y eso habla de vuelta de efectividad, habla de inversión, habla de responsabilidad y habla de un sistema que está sólido como para poder enfrentar nuevos desafíos y para poder resguardar el dinero de los ahorristas. Y seguramente, Liz, al presentarse estos datos en la ASOBAN, ustedes también hacen un análisis de por qué se está comportando de esta manera el sistema, con esas pequeñas fluctuaciones que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Y ahí confluyen muchísimos factores para que el sistema se comporte de esta manera, ¿no es así? Sí, nosotros trabajamos con 14, desde la Asociación de Bancos trabajamos con 14 comisiones, comités que abarcan los distintos temas, ¿verdad? Y además Ujú. tenemos asesorías que nos dan una mirada holística en temas de economía y en otros sectores también. Y compartimos la mirada, de hecho tenemos reuniones de consejo, reuniones de directorio, Sí, donde se comparten una mirada del sector, ¿no? Y obviamente si bien son todos competidores, yo siempre digo, tengo 14 jefes, pero técnicamente son todos competidores entre sí. sí. Desde la SOBAN, lo que nos ocupamos es del gremio y del sector Ujú. y lo que le hace bien al sector o lo que le preocupa al sector para la salud del mismo, ¿no? Entonces, temas como los temas normativos, los temas Ujú. de seguridad, los cambios que se van introduciendo, tratar de estar al día cumpliendo con las exigencias normativas, digamos, hacer las inversiones que haya que hacer para poder asegurar el sistema, estar atentos, por ejemplo, Paraguay todavía tiene una dependencia muy importante del clima, Ujú. entonces muchos de nuestros clientes del sistema financiero están en líneas de producción, en cadenas productivas vinculadas al clima, entonces cada vez que pasa algo como en obras públicas o en el clima o lo que sea, afecta a grandes sectores de la economía, afecta al sistema y eso enseguida se refleja, ya sea en los créditos, en las moras Ujú. o lo que fuese. Entonces, es una constante mirada, para eso es bueno el gremio, una constante mirada, en algunos casos a nivel micro, como en el sentido de decir, bueno, a ver, esta nueva regulación de ley de pagos, cómo hacemos para estar al día, cómo hacemos para invertir rápido, qué tenemos que ponernos, o algunas cuestiones mucho más macro, como Ujú. por ejemplo ponernos las pilas, como decimos, o ya invertir en la capacitación de unas normativas internacionales financieras que ya el Banco Central y el gobierno de Paraguay firmó como que van a ser formales a partir del año que viene, que son las IFRS. Entonces, temas normativos y temas de análisis sectorial, Ujú. siempre yo digo que me toca trabajar con los expertos de cada uno de los sectores y ese es un privilegio.
Sí. y poder hablar con cada uno de ellos y entender en ciberseguridad cómo estamos, qué nos preocupa, en materia de seguridad física, cómo estamos, qué pasó, qué hay en la región, en el sistema de pagos, cómo vamos con el crédito, cómo se está compitiendo. Hay novedades en el mercado, como ustedes saben, Ujú. hay una fusión en marcha de dos de Sí. nuestros asociados que está andando sobre rieles, la fusión de Atlas y Familiar. Eh, y obviamente, como te digo, el Banco Z, otro asociado hace poco, presentó una incorporación de una inversión importante que se suma a su capitalización. Ujú. Y son nuevos actores o renovación de situaciones que impactan, que permiten una competencia y que dentro de este gremio lo que buscamos es darle ese servicio a nuestros asociados, pero a la vez convertirnos, como les dije, en un foro Sí. donde ustedes puedan también tener información seria, respaldada por nivel técnico para poder informar a la ciudadanía. Ujú. Y en términos generales, Liz, ya finalizando la entrevista, para no robarle más tiempo, en términos generales, estos analistas que trabajan con ustedes y también el gremio, ¿cómo está viendo el panorama económico general, la perspectiva para lo que resta de este año? Se prevé un buen semestre en el segundo semestre se prevé bueno, de hecho hay una proyección positiva del gobierno con relación a un incremento del PIB, ¿verdad? En un Sí. 4,4 y una leve incremento de la inflación, pero dentro todavía digamos, del 4% pronosticado. Y Ujú. eso por ejemplo, da una pantalla, digamos, da un horizonte. Dentro de ese horizonte nos manejamos sí con cautela por cuestiones, como les digo, del clima por un lado y por Ujú. otro lado, cuestiones que, por ejemplo, en la área vamos a abordar, que son los temas geopolíticos, Ujú. ¿sí? Cualquier cuestión digamos, geopolítica que impacta las grandes cadenas de producción o la logística y que afecta, por ejemplo, a nuestros socios, como el caso de Brasil y su batalla actual arancelaria con Estados Unidos, Ujú. nos tiene que poner en alerta porque es nuestro principal cliente. Entonces, cosas como esa hacen que tengamos un moderado optimismo y cautela con mucha cercanía a qué está pasando en los mercados internacionales. Liz, muchísimas gracias por el tiempo y por todo lo que compartió con la audiencia de Canal Pro. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la oportunidad y le esperamos el 7 y 8 de agosto en el centro, perdón, en el Sheraton para esta primera convención bancaria. De verdad, muchas gracias por la oportunidad.